Gracias a todos los amigos cuánticos por acompañarnos y aprender juntos un poco más acerca de medicina de la conciencia. Hablando de medicina de la conciencia, gracias también por escribirnos al 0424-617-6615 y también a través de las redes sociales, en Facebook Ángel Cuánticamente Programa y al Twitter @cuánticamente. Me voy a permitir, doctor, recordarle a todas las personas que nos están viendo que próximamente el 21 de septiembre, sábado 21 de septiembre, vamos a tener curaciones colectivas. Para todos los que nos han inscrito, ya las entradas las pueden adquirir en tiendas naturistas Candimar, que queda cerca de la Plaza El Obrero, específicamente al lado de la Cámara de Comercio de acá de Punto Fijo. Gracias a todos por escribirnos y vamos a continuar, por cierto, con lo que es nuestro tema, que nos íbamos al corte y hablábamos sobre el tema de la espiritualidad y específicamente la relación, o quizás para aclarar un poco lo que tiene que ver la espiritualidad con las religiones, o con no quizás tocar o herir algunas susceptibilidades por pensar que estamos tocando aquí alguna religión en particular, porque la cuántica pues abarca todo, doctor. Mira, fíjate, te voy a decir algo. En el libro que publicamos el año pasado, de Conciencia Ordinaria, la Conciencia Iluminada, hay una parte en las entrevistas donde, no me recuerdo si es el periodista que me pregunta o que estamos tratando el tema de Cristo, y sale que si yo soy cristiano. Y yo le digo que yo no soy cristiano porque no me he ganado todavía ese sitial. ¿Por qué? Porque ser cristiano es modelar las cualidades de Cristo. Para mí ser cristiano no es leer la Biblia, porque de hecho en la Biblia hay muchas contradicciones de lo que dijo Cristo. Tú lees, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, hay muchas cosas que contradicen a lo que dijo Jesús, el Cristo, en el libro del Apocalipsis. Hay cosas que no están en la Biblia. Acuérdate que en el Nuevo Testamento se retiraron muchísimos libros de la Biblia original. Y además hay una serie de evangelios que no están allí. El evangelio de Felipe, el evangelio de Tomás, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Judas, que fue publicado en el 2006, después de unos trabajos que se hicieron de reconstruir lo que se consiguió como 20 años antes en unas cuevas en Egipto. Todo eso está soportado científicamente. Todo eso está soportado científicamente. Ya. Hay un libro bien importante que creo que es uno de los últimos libros que publica el doctor Deepak Chopra, que se llama El Tercer Jesús. El Tercer Jesús es un libro bien orientador porque te habla de ese Jesús que no nos da a conocer las religiones. De hecho, en el último evento mundial de cristianismo que hubo en Sudáfrica en el año 2000 y algo, no me acuerdo específicamente, se contabilizaron casi 20.000 sectas religiosas cristianas o movimientos religiosos, para no hablar de sectas, ¿no? Más de 20.000, aproximadamente 20.000. Y cada una, o sea, cada secta, cada religión te dice, bueno, que tiene la razón, que la visión de Dios que tiene él. En todo caso, cuando hablamos, por eso es muy importante ubicarnos en la estructura. Cuando comenzamos a ubicarnos en los niveles de la estructura humana, nos ubicamos en el cuarto nivel, que es las creencias. Después viene la identidad y como último nivel la espiritualidad. ¿Qué han hecho las religiones? Las religiones han llevado la espiritualidad por los pelos al nivel de creencia. Entonces tú te encuentras con una persona militante en cualquier movimiento religioso y es una persona que cree en lo que le dice ese movimiento, en lo que le dicen las pautas de ese movimiento. Es decir, hay una creencia, ¿ok? Creencia que puede estar incluso ligada a una fe. Ahora, una creencia que te lleva a una fe, si la fe es ciega, te ayuda muy poco a la evolución de tu conciencia esencial, de tu conciencia espiritual. La fe ciega no ayuda a la evolución del espíritu. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con la fe ciega? Que en la fe ciega no hay conocimiento, lo que hay es creencia. O sea, tú crees o no crees, o lo tomas o lo dejas, no tienes más nada. Nosotros propiciamos. Pero depende si cree en Dios en todo caso, que es lo máximo. Pero es que se supone que todos vamos a creer en Dios, ¿no? Pero el tema no es creer o no creer en Dios. El tema es en qué crees en tu propia naturaleza. Acuérdate que cuando Jesús dijo, el reino de los cielos está dentro de ti, ¿cómo es eso? ¿Qué es el reino de los cielos y qué es eso que está dentro de ti? No es otra cosa que la esencia espiritual que hay en ti. O lo que dijo Moisés hace 3000 años en el desierto, cuando
cuando vio el arbusto arder, que dijo yo soy el que yo soy, consiguió el nombre de la divinidad en cada quien. ¿Ok? Entonces todos tenemos un yo soy, todos tenemos una esencia, todos somos parte de Dios, todos somos en esencia un Dios ligado a un Dios universal. Pero las religiones te sacan al Dios de adentro y te lo llevan afuera. Eso le quita poder al ser humano, en primer lugar porque desconoce su naturaleza divina, y en segundo lugar anda buscando un Dios en otro lado que nunca lo encuentra, porque sencillamente cree, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros vemos con frecuencia es que personas muy religiosas que pasan por una situación difícil, una experiencia cumbre, una experiencia de gran impacto, son personas que se derrumban con mucha facilidad, porque no tienen un conocimiento de qué es lo que sucede, de qué es lo que sucede en su esencia. De hecho, una gran parte de las religiones tienen una percepción de un castigo. Sí, esa percepción que es como de un Dios castigo. Castigador, de un juicio final. Eso no que es. No hago esto porque me van a castigar, o me sucedió esto porque me están castigando. Es decir, la única conciencia que te siente en el banquillo acusado es tu propia conciencia. Es decir, es tu propia conciencia. Cuando tú vives en una vida donde involucras la técnica de ver hacia adentro, de buscarte dentro de ti, te das cuenta que cuando no vives una vida congruente a los postulados de la conciencia, bueno, se te hace difícil contemplarte, se te hace difícil sentirte, se te hace difícil verte, ¿ok? Entonces debe haber unos principios, y en eso estoy de acuerdo con prácticamente toda la religión, debe haber unos principios morales de vida, es decir, no matar, no robar, no respetar el derecho de los demás, respetar los espacios de los demás. O sea, los principios religiosos prácticamente en su mayoría, generalmente, o sea, especialmente los principios generales, esto de no matar, de no hacer daño, de no hacer a otro lo que nos quiere que te hagan. De la igualdad. Son cosas que prácticamente compartimos todos, ¿ok? Ahora bien, tú te pones a ver que hay personas que creen que por militar en una religión o leer la Biblia todos los días tienen una patente de corso. ¿Ok? ¿Cómo es eso? Es decir, no, ya yo me salvé, yo estoy salvado. Yo estoy salvado porque leo la Biblia todos los días, eso no tiene nada que ver. Claro. O yo estoy salvado porque soy de una religión, soy de otra religión, eso no tiene nada que ver. No. Lo que tiene que ver es lo que tú haces en el día a día, instante a instante, especialmente contigo. Nosotros pensamos... Contigo y con los demás, imagino, ¿no? Por supuesto, es que lo que le hace a los demás te lo haces a ti. Porque es lo que te voy a decir, desde la óptica del paradigma emergente, de la física cuántica especialmente, y del espectro de la conciencia, nosotros nos hacemos daño, es decir, cuando nosotros violamos una de las leyes de la naturaleza universal, en ese mismo momento la propia naturaleza universal nos pasa factura. No es cuando te mueras, no es en el más allá, no, es aquí y ahora. Es aquí y ahora, porque si tú reaccionas de una manera inapropiada a una situación X, ¿qué pasa en tu cuerpo? Tienes una sensación desagradable. Quiere decir que ya la naturaleza universal, que es parte de ti, te está pasando factura. Te está produciendo un fenómeno de enfermedad en ti. Es decir, nosotros le damos una importancia cardinal a la espiritualidad porque en medicina transpersonal nosotros creemos que aquella persona que tiene una visión errada de la naturaleza del ser es la persona que más se enferma. Es la persona más achacosa, es la persona que no entiende que lo que sucede en su cuerpo como síntomas o molestias no son sino mensajes de su conciencia profunda, que es un reclamo para enderezar la vida y para ver qué es lo que le hace falta. Todo es causa y efecto. Todo es causa y efecto. Si se hace aquí, de repente yo puedo pensar que no digamos que que no sería una venganza consciente ni inconsciente, pero ese es un buen punto, lo que usted dice que es causa y efecto, y que igual aquí yo me imagino que todo lo que hacemos lo pagamos, por decir de alguna forma, quizás no directamente con algo que hayamos dañado a otra persona y que nos suceda lo mismo, sino más adelante quizás nos suceda otra situación, sí, hay situaciones de enfermedad. Yo pienso que más que pagar, ¿no? Es que lo que sucede, la consecuencia
lo que te pasa en la vida es consecuencia de tus acciones. Si tú tienes acciones benevolentes, bueno, tendrás consecuencias benevolentes. Claro. Si tienes acciones livianas, tu vida será liviana. Si tienes acciones pesadas, tu vida será muy pesada. Es decir, eso para los orientales es la ley del karma, para los occidentales la ley de causa y efecto. ¿Ok? Sencillamente que todo lo que sucede queda inscrito, en primer lugar, en tu holograma de energía vital. Y cuando hablo de holograma no estoy hablando de un concepto estratosfero ni nada. Holograma es sencillamente el cuerpo de luz que todos tenemos. Que no los veamos porque el espectro que ve, el espectro electromagnético que captan los ojos va del rojo al ultravioleta y de ahí para... No, bueno, resulta que en ese espectro no está el campo electromagnético, no está el holograma, no está el campo de la energía vital, por eso no lo vemos. El hecho de que no lo vemos no quiere decir que no existe. Aquí tenemos un aparatico que no vemos las ondas, pero si te llaman tú hablas y dices aló. Y es un impulso que está llegando donde escuchas una voz. ¿Por dónde pasó la onda? Por algún lado pasó. Y no la vemos. Y no la vemos. El hecho de que no veas las ondas de este aparatico no quiere decir que no va a existir la posibilidad de hablar por celular. Claro. Entonces mucha gente piensa, no, es que eso son conceptos intangibles, que eso no es comprobado científicamente. Pues les voy a decir que se pongan al día, porque justamente la ciencia moderna o en los paradigmas científicos emergentes están descubriendo toda una serie de conocimientos científicos que le dan sustentación al proceso de la conciencia y a todo el espectro de la conciencia, incluso hasta el espíritu. ¿Ok? ¿Por qué tú crees que existió el Tribunal del Santo Oficio? Nosotros somos una civilización que hemos sido manipulada desde los inicios y justamente había manipulación en el Tribunal del Santo Oficio porque, bueno, no se convenía que se supieran otras cosas. A Galileo Galilei lo pusieron frente al tribunal y dijeron, bueno, diga que eso es mentira o va para la hoguera. Y él tuvo que decir, sí, no, eso es mentira. Copérnico tuvo que esperar a estarse muriendo para publicar todos sus hallazgos. Y después de Copérnico, Galileo, y toda esa serie de estudiosos investigadores del medioevo, es que justamente Descartes y Newton descubrieron lo que descubrieron. Solo que al no tener la posibilidad, la indumentaria conceptual y científica de darle respuesta a lo espiritual, se lo dejaron a la iglesia y nos quedamos con el materialismo. El materialismo nos ha hecho un daño tremendo desde el siglo XVII para acá, porque nos centramos en la materia, en la cosa. Vemos al ser humano como una máquina, como una cosa. Ahora, la física cuántica, al rescatar la base de sustentación del proceso de la conciencia, al decirnos que la conciencia es la que crea la realidad, y ahí están pues las investigaciones. La primera gran orientación nos la dio Einstein con su relatividad, cuando dijo en la fórmula más conocida del mundo que energía es igual a materia por la velocidad de la luz al cuadrado. Hoy por hoy eso de Einstein está superado porque sabemos que el espíritu tiene una velocidad superior a la velocidad de la luz. Y lo está demostrando la física cuántica. Vamos a seguir hablando más de espiritualidad y ya aclarando un poquito algunos términos. Vamos a ver parte de las entrevistas que hicimos en la calle, a ver qué opina la gente acerca del tema. Es algo bonito, algo hermoso. Espiritualidad es un sentimiento que debe llevar las personas para entender a las personas, para entenderse entre sí y bueno, ver cómo es la persona en sus diferentes etapas de desarrollo, de crecimiento. Como convivencia, el compartir un sentimiento pues, y el encuentro con nuestro Señor. Comentarios muy diversos, doctor. Sí. ¿Qué nos tiene que decir con respecto a eso? Te das cuenta, es un sentimiento, otro dice es algo hermoso, pero fíjate que hay desinformación. Sí. O sea, esto nos refleja, y qué bueno que has hecho este trabajo de campo, porque esto nos refleja, ¿qué cosa? Nos refleja el gran desconocimiento de lo que de la información que tiene la gente de lo que en verdad es la espiritualidad. La espiritualidad es la esencia, la espiritualidad es lo que somos. Es decir, la espiritualidad es lo único que queda cuando ya no queda nada. ¿Ok? El cuerpo es impermanente, desaparece. Desaparece en algún momento.
nuestras obras aquí son impermanentes porque también desaparecen. Algún día se va a caer la casa que hiciste, algún día se van a caer las obras que hiciste, pero hay algo que permanece en el tiempo y es tu conciencia divina, es tu conciencia espiritual. Conciencia divina, espíritu. Espíritu, Espíritu. es tu espíritu. Chispa Entonces, divina. tu chispa divina. Y entonces, cuando emociones vivimos también en ese son conocimiento, impermanentes. las emociones también son impermanentes. Todo lo que sucede en esta dimensión es impermanente. Esa es una de las leyes, justamente, hablando de las leyes de la naturaleza universal. Por eso el conocimiento es elevación. Claro, el conocimiento solo es un susurro si no se lleva a la práctica. Si nosotros tenemos el conocimiento que somos espíritu, que somos chispa divina, ¿nosotros vivimos como espíritu, como chispa divina? Realmente no. Vivimos entretenidos en lo que sucede en el exterior, entretenidos en lo que nos muestra, entretenidos en la información externa. Y nosotros de alguna manera se nos hace muy difícil ver hacia adentro. ¿Ok? Tú me decías, por ejemplo, el tema de la religión. Bueno, hay religiones, la mayoría de las religiones están de acuerdo con la oración. Y muchos me han preguntado, incluso en las actividades públicas, que si orar y meditar es lo mismo. En realidad no es lo mismo. Las dos tienen un efecto. Pero ¿qué es lo que sucede? Las religiones nos han deformado la oración. ¿Por qué nos han deformado la oración? Porque yo me recuerdo de mi mamá, por ejemplo. Cuando yo veía a mi mamá con el rosario, yo me asustaba. ¿Por qué? Porque yo decía, concha, algo malo debe estar pasando. Porque mi mamá rezaba cuando había algún problema. ¿Me entiendes? Y eso es una conducta casi general. Nos hemos acostumbrado a eso. Nos hemos acostumbrado que nos acordamos de Santa Bárbara cuando Claro, truena. cuando ya- ¿Me entiendes? Entonces, tú ves personas que han vivido toda su vida de espaldas a la espiritualidad y cuando se enferma ahí buscan un José Gregorio, buscan un crucifijo, pero nunca vivieron, ni siquiera aprendieron a rezar. Pero cuando se enferma salen corriendo a buscar un crucifijo. Entonces te das cuenta que la espiritualidad para ellos es como un auxilio, ¿no? Como un auxilio ya de último momento. Por eso yo te digo, cuando yo veía a mi mamá que estaba rezando, yo me asustaba, yo decía, algo debe estar pasando, ¿ok? Entonces, pero además era una oración sufriente. Y acuérdate que nosotros los seres humanos nos comunicamos por sensación, porque la sensación es la que activa la vibración, que al final es lo que define tu frecuencia. Y de acuerdo a la frecuencia que tengamos, nosotros nos anotamos, suscribimos o nos conectamos a un canal. Es como ubicar un canal de televisión o de radio, o sea, pero lo ubica la frecuencia. Entonces esa frecuencia que tú tienes te lleva a un canal, sintonizas, es la palabra, sintonizas un canal con tu frecuencia, pero ¿qué es lo que hace que se derive, que salga una frecuencia del ser humano? La sensación. ¿Y qué es la sensación? La construcción de mente-materia a través de un pensamiento, de una emoción. Y si la persona está preocupada, desesperada, angustiada y está rezando, Dios mío, que no me... Entonces, ¿qué es lo que está saliendo? ¿Qué frecuencia está saliendo? Frecuencia de desesperación, de preocupación, de tristeza, de angustia. ¿Qué es lo que estamos leyendo en el holograma universal, en la mente de Dios? ¿Qué está llegando? La frecuencia de desdicha. Luego entonces lo que hacemos con la oración es reproducir desdicha. Es decir, no sabemos rezar. Ojalá se rezáramos como rezaba Jesús el Cristo, que Con agradecimiento. rezaba desde la convicción de que todo estaba listo, de que todo estaba dispuesto por la divinidad. Entonces, en ese sentido, Si rezaba. hubiese, por ejemplo, así como una especie de cronograma, algo así, para darle a la oración mayor validez o quizás cambiar un poco esa frecuencia que usted dice, ¿cómo pudiéramos empezar? La plegaria para hay que conectarnos? hacerla, la plegaria Ajá. hay que hacerla como que si lo que tú deseas ya ocurrió y vivirlo en consecuencia. Por ejemplo, Por ejemplo, es decir, hay que hacerla agradeciendo que eso que yo estoy deseando está ocurriendo. no es ilusionarme, hermano. No, porque tú estás, acuérdate que Einstein, uno de los cerebros más prodigiosos del siglo XX, dijo que la imaginación es el adelanto de la vida que viene. Ok. Que además había dicho antes que la imaginación es más poderosa que el conocimiento. Sí. ¿Por qué no es ilusionarte? Porque ¿qué sucede? Que cuando tú estás imaginando, tú estás usando canales neuronales cerebrales. Porque si te quito la cabeza... Coloquialmente, por Si te ejemplo, quito es la que cabeza, comience no a te... sentir... Ve, Katy, si te quito la cabeza no puedes imaginar nada, ¿verdad? Luego No. entonces imaginas con la cabeza, porque los circuitos cerebrales Ajá. están procesando una realidad que ellos no saben si es imaginaria o si es objetiva. Ok. Como ellos no saben, ellos están generando un proceso. Y acuérdate que nosotros, nuestra mente, a través de nuestros dispositivos cuánticos cerebrales,
se conectan esta pequeña antena con una antena universal, que es la mente de Dios. Y si nosotros logramos sintonizar aquí la frecuencia de lo que realmente deseamos, a través de nuestra sensación, a través de la vivencia imaginaria de lo que deseamos, podemos conectarnos en sintonía, en la mente de Dios, con la chispa que activa lo que produce la realidad. O sea, por ejemplo, yo me siento, de repente puedo hacer algún ejercicio de respiración, cierro los ojos. Tienes que estar quieta. En desesperación nadie crea nada. Exacto, y entonces luego puedo agradecerle a Dios, agradezco, por ejemplo, gracias Padre por la casa que ya que tengo, que disfruto. Katy, más allá de las palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Más allá de las palabras, porque acuérdate que orar es palabra y palabra y palabra. De alguna manera, orar es hablar con Dios, meditar es escucharlo. Y las palabras no son tan importantes como la sensación de estar viviendo el proceso. Por ejemplo, tú deseas algo. Imagínate qué pasaría con tu vida cuando algo está presente, como si lo estuvieras viviendo. ¿Cómo harías tú? ¿Cómo caminarías? Ese proceso. ¿Qué sentirías viviendo eso? Cuando tú te respondes a la pregunta, ¿qué sentirías? Comienza a emerger la sensación de lo que sentirías en esa realidad. Y eso activa una frecuencia, una vibración en ti a través de la sensación, que es lo que activa la vibración, y que a su vez es lo que se enmarca en la frecuencia, que a su vez sintoniza el canal donde está el combo de la realidad que te puede conllevar a eso. Acuérdate que la conciencia crea la realidad y que el universo o la mente de Dios no es otra cosa que el inmenso campo de posibilidades donde todo existe de manera primitiva, en los ladrillos primarios de la realidad, y que para que esos ladrillos primarios de la realidad se conviertan en una realidad objetiva, evidente, tiene que llegar una conciencia y activar el mar de partículas subatómicas que después serán átomos, moléculas y tejidos o materia. Me están pidiendo una pausa, doctor, yo creo que será muy breve porque ya nos falta poco de programa. Pero al regreso vamos a hablar acerca ya, o responder más bien los que son las interrogantes que nos han hecho llegar a través del 04-24-617-6615. Todavía están a tiempo también a los amigos que nos las han hecho llegar a hablarnos más, interrogarnos acerca de nuestro tema de hoy, la espiritualidad. En breve volvemos con más de Cuánticamente.